El proceso penal iniciado en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán ha sido utilizado por Morena y el resto de la izquierda para reiterar sus señalamientos de protección al narcotráfico de gobernantes del PRI y del PAN. Para nada vamos a defender a los gobernantes de esos partidos. Tampoco tenemos evidencia incontrovertible de que hayan protegido narcotraficantes, pero no nos sorprendería que lo hayan hecho. Por sus frutos los conocerás. Fox no pudo o no quiso capturar a Guzmán, que se evadió bajo su mandato. Calderón tampoco lo hizo, a pesar de que el capo fue el factor número uno de la violencia en su sexenio, la violencia que Calderón decía combatir. Y lo mismo puede decirse de Peña respecto al cártel Jalisco Nueva Generación. Y el problema principal de la protección al narcotráfico no es el tráfico de drogas, pues finalmente se droga quien quiere, sino la monstruosa violencia con que está asociado, así sea ejercida por unos criminales contra otros o peor aún, contra inocentes. El dinero del narco chorrea sangre, y todos los que lo hayan recibido son cómplices de la orgía de violencia. Y quienes sin haber recibido dinero fueron omisos por temor o negligencia, también son cómplices. Pero la pandilla que está asumiendo el poder político en México no está libre de pecado, no puede arrojar ninguna piedra. Conocidos son los señalamientos contra, entre otros, el futuro virrey de López en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, quien estuvo en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por proveer efedrina, un precursor de las metanfetaminas, al cartel de los Amezcua, que llegó a controlar la producción de esa droga. ¿Cómo olvidar las ligas de López con narcopolíticos como Julio César Godoy, integrante de la dirección del grupo criminal Los Templarios y a quien hizo diputado federal por el PRD, o a José Luis Abarca, a quien hizo alcalde de Iguala, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de 43 normalistas? Pero de las ligas con criminales del entorno cercano de López, hay aspectos menos conocidos. En 2001, cuando López ya había asumido como jefe de gobierno del Distrito Federal, tomó control del narcotráfico en la capital del país, lo que después se conocería como Cártel de Sinaloa, comandado por Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva, el Mayo Zambada e Ignacio Coronel. Esta organización criminal actuó, con protección de autoridades federales y locales. La capital del país resultaba decisiva, porque en el aeropuerto Benito Juárez llegaban cargamentos de cocaína provenientes de Colombia. Y en esta operación una figura clave era el narco guatemalteco Otto Herrera, operador de Guzmán desde inicios de los años 90. En abril de 2004 la DEA ubicó a Herrera precisamente en el aeropuerto y el gobierno de Vicente Fox no tuvo más remedio que detenerlo. El narco fue ingresado al reclusorio sur capitalino, pero en mayo de 2005 se evadió. Mientras Herrera estuvo preso gozó de privilegios prohibidos por el reglamento carcelario, que crearon el clima para su evasión. Imposible que los altos funcionarios del gobierno de López no estuvieran al tanto y no hubiera autorizado esta situación irregular, entre ellos Alejandro Encinas, entonces secretario de gobierno y futuro subsecretario de gobernación, y el actual senador Martí Batres, que fue subsecretario de gobierno hasta poco antes de la evasión del narco guatemalteco. Las autoridades del gobierno de López mantuvieron en secreto la evasión de Herrera y fue hasta el 15 de mayo que le informaron a la PGR, a pesar de que se había fugado 3 días antes. Por la evasión solo 6 custodios fueron sentenciados a 5 años y 3 meses de prisión, pero apenas cumplieron la mitad de su condena. Sería absolutamente ridículo aceptar que en la fuga de aquel narco, no hayan estado implicados los achichincles de López, del más alto nivel. En 2007 Herrera fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos. En 2013 fue liberado, al parecer por haber colaborado con la justicia estadounidense. El fiscal contra Guzmán, Adam Fels, no ha revelado los testigos que utilizará. Pero si entre ellos estuviera Otto Herrera, cercanos a López no estarán tranquilos. Y hay más. La desaparecida PGLeaks.org documentó que Julio Scherer, futuro asesor jurídico de López, recibió depósitos por 25 millones de pesos a empresas que operan según el patrón del lavado de dinero, aparecen de la nada, hacen gastos millonarios, tienen socios fantasmas que utilizan identidades robadas y desaparecen sin dejar rastro. ¿De dónde provinieron esos 25 millones de pesos? ¿Del narco? ¿De la dictadura venezolana? ¿De ambos? Scherer nunca ha aclarado el origen de ese dinero. Otra revelación de PGLeaks fue el cheque por $1,5 millones de pesos, que en 2016 recibió Jesús Martín López Obrador, emitido por Zaida Leaños, quien es amante del narco, hoy preso por homicidio, Roberto Nájera Gutiérrez, operador del cártel de Sinaloa en Tabasco y Chiapas. El hermano de, ni más ni menos que el futuro presidente, tampoco ha aclarado por qué recibió esa cantidad de dinero de la amante de un operador de Joaquín Guzmán. Estos son solo algunos de los casos de la podredumbre de los secuaces de López con relación al narco. Que no nos vengan entonces con sus baños de pureza.